El conserje de un hotel de lujo desenmascaró una conspiración de corrupción en la que participaba Donald Trump, la verdad que la élite trataba de ocultar. El esplendor majestuoso de un inmenso hotel ocultaba secretos capaces de sacudir los cimientos del mundo. En el fresco aire nocturno, donde el parpadeo de las farolas se reflejaba en muros de mármol, él trabajaba como un guardián inadvertido de este palacio de lujo. Nadie sospechaba que el conserje, a simple vista una persona sencilla y discreta, poseía una mirada aguda y una insaciable sed de justicia, capaz de desvelar los secretos más oscuros de la élite. Aquella noche, su intuición murmuraba acerca de algo siniestro. Entre el leve crujido de las hojas barridas, escuchó fragmentos de conversaciones y retazos de palabras, como ecos imperceptibles de una catástrofe inminente. Fue en un instante fortuito cuando uno de los guardias del hotel, por descuido, dejó atrás un viejo fajo de papeles. Ese suceso resultó decisivo. Un escalofrío recorrió la espalda del héroe, y sin dudarlo, ocultó el hallazgo en el bolsillo de su gastado uniforme. El pasillo nocturno, iluminado por luces tenues, se transformó en un escenario donde se dibujaban sombras de duda y ansiedad. Sus pasos, casi imperceptibles, resonaban en los interminables corredores y cada sonido parecía anunciar el inicio de algo peligroso. Bajo sus pies, destellos del pasado se reflejaban, mientras su mirada se posaba en enigmáticos símbolos grabados en una de las puertas, como si alguien los hubiera dejado intencionadamente para llamar la atención sobre algo preciado. Sentía como el ambiente se cargaba de tensión, como si el aire mismo se espesara por el presentimiento de una tormenta ineludible. Sin previo aviso, notó que algunos huéspedes del hotel se comportaban de manera extraña. Miradas silenciosas y sospechosas, intercambios furtivos de gestos cuando sus caminos se cruzaban con el suyo. Su mirada se volvió fría y penetrante, propia de alguien que ha sido testigo de demasiado como para confiar en meras casualidades. Justo cuando se acercaba a una puerta cerrada del pasillo del personal, una inquietante idea resonó en su mente. Allí se escondía algo más que otro simple secreto de servicio. En el umbral, se perfiló una sombra, seguida de un susurro, como si alguien hablara de asuntos reservados a ojos de simples mortales. Cada palabra arrancada de la profundidad de la noche adquiría una importancia especial, acelerando el latido de su corazón. El conserje sintió que su vida se convertía de repente en un complicado rompecabezas, donde cada pequeño detalle podía ser la clave para desentrañar una conspiración global. Sus instintos le decían que tras el velo de la opulencia se escondía corrupción, permeando los niveles más altos del poder. Entre los fragmentos dispersos de las conversaciones, se escuchó un nombre que, a primera vista, parecía imposible en ese contexto: el nombre de Donald Trump. Ese descubrimiento lo impactó profundamente, trastocando la noción establecida de quien controlaba realmente los destinos de las personas. Su corazón latía al compás de una melodía de peligro inasible y cada movimiento se transformaba en un paso hacia lo desconocido. Aquella noche, los cambios habían comenzado con el más mínimo indicio: un viejo fajo de papeles en su bolsillo, el leve murmullo detrás de una esquina, una mirada cargada de enigmas. Siguió avanzando sin mirar atrás, consciente de que había cruzado una línea invisible de la cual no habría retorno. Su mente hilaba una cadena de pensamientos lógicos, y cada nuevo detalle lo acercaba a la revelación de un misterio tan peligroso que podía derrumbar los cimientos de sistemas enteros. Paso a paso, se internó en corredores donde el pasado y el presente se entrelazaban en un tapiz continuo. Su mirada estaba fija hacia adelante y su mente, aguda y perspicaz, parecía presentir que aquella noche se desataría una jugada capaz de cambiarlo todo. Mientras la ciudad dormía, su alma despertaba, llena de determinación y ansiedad. Cada segundo cobraba un significado especial y cada ínfimo detalle se convertía en una pista reveladora. Tras el brillo de las lámparas doradas se ocultaban sombras de intrigas y traiciones, y los lujosos interiores del hotel se transformaban en un escenario teatral donde él, un simple conserje, se veía envuelto en una conspiración de gran magnitud. El agitado suspiro de la noche, el titilar de las luces en los pasillos y el murmullo silencioso de conversaciones enigmáticas se unían en una sola sinfonía, presagiando la tormenta que estaba a punto de estallar con fuerza ineludible. En el corazón de ese magnífico laberinto, comprendió que el destino le había preparado una prueba capaz de cambiar para siempre el curso de la historia. Y aunque el miedo recorría sus venas, la determinación y el deseo de desvelar la verdad superaban cualquier duda, dejándole claro que debía seguir hasta el final, aun si ello significaba enfrentarse a las fuerzas más poderosas y despiadadas, dispuestas a mantener el secreto a cualquier precio. Con el manto de la noche, mientras el lujoso hotel se sumergía en una aparente calma, sus mecanismos internos comenzaron a revelar señales de alarma.
Tras haber ocultado con determinación la misteriosa nota hallada, el conserje no pudo conciliar el sueño. Su mente vibraba con inquietudes, como si detrás del resplandor engañoso se escondiera algo mucho más siniestro. Decidido a no ignorar sus instintos, se dispuso a investigar de forma sigilosa, recorriendo los pasillos que conducían a los recodos más secretos del edificio. Con pasos casi imperceptibles, examinó cada puerta en busca de pistas que explicaran los murmullos y conversaciones susurradas detrás de muros cerrados. En uno de esos olvidados corredores de servicio, polvorientos y silenciosos, se topó con una puerta que jamás había notado, una imponente entrada de madera con la pintura desgastada y símbolos misteriosos grabados en su superficie, como si alguien los hubiese dejado intencionadamente para llamar la atención sobre un secreto largamente oculto. Con el corazón acelerado, comprendió que aquel lugar podía albergar la clave para descifrar lo oculto. Sigilosamente abrió la puerta y se encontró en una pequeña sala repleta de carpetas archivadas, fotografías antiguas y, lo más impactante, dispositivos electrónicos que guardaban datos vitales. El ambiente, cargado de una tensión creciente, se transformó en un escenario en el que la realidad se fusionaba con la sospecha. Mientras hojeaba meticulosamente documentos polvorientos, uno de los archivos llamó poderosamente su atención. Un disco duro marcado con un código aparentemente aleatorio, pero que en sus inscripciones sugería nombres de altos funcionarios. Ese detalle encendió en él la certeza de estar a punto de descubrir algo trascendental. En el instante en que el silencio fue quebrado por un murmullo entrecortado, procedente de lo profundo de la sala, el conserje se detuvo, atento a cada vibración en la penumbra. Fue entonces cuando comprendió que no estaba solo. Un desconocido había entrado sin hacer ruido en la estancia. El temor se mezcló con la determinación en su interior. Rápidamente, ocultó el dispositivo en el bolsillo de su uniforme, y refugiándose tras un estante repleto de archivos, observó al intruso que se movía cautelosamente entre las sombras. El hombre se detuvo junto a un viejo armario, y con dedos temblorosos, acarició una fotografía desgastada que mostraba a un prominente político rodeado de empresarios. Con voz apenas audible, murmuró: «Donald Trump, todas las pruebas apuntan a él». Aquellas palabras, cargadas de miedo y resolución, confirmaron de manera ineludible las sospechas que el conserje había albergado durante tanto tiempo. Cada documento, cada imagen y cada línea escrita a mano se fue integrando en un mosaico inquietante, una red de corrupción que conectaba a la élite con oscuros tratos y acuerdos ilícitos. El descubrimiento lo estremeció profundamente, y su mente osciló entre el impulso de huir y la necesidad imperiosa de llegar al fondo de la verdad. Al acercarse al desconocido, habló en voz baja, casi como un susurro para no alertar a posibles cómplices invisibles. «¿Tú también buscas respuestas?». El hombre, sorprendido por su repentina aparición, asintió lentamente, aunque sus ojos revelaban aprensión. «No puedo revelar mucho, pero lo que he descubierto es escalofriante», confesó en tono conspirativo. «Documentos y grabaciones que confirman una red que enlaza poderosas corporaciones con figuras políticas, incluyendo el nombre de Donald Trump, han estado ocultos durante años». En ese preciso instante, la tensión alcanzó su clímax. El conserje comprendió que cada pista reunida en esos recónditos rincones no era un hecho aislado, sino parte de un rompecabezas mayor, un entramado de corrupción que trascendía las opulentas paredes del hotel y amenazaba con desestabilizar el orden establecido. Las grabaciones, captadas en momentos inesperados, revelaban voces que se mezclaban con el silencio de la noche, desvelando las verdaderas intenciones de aquellos dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Mientras el eco de sus propios latidos se intensificaba, el conserje tomó una decisión crucial: unir fuerzas con el misterioso aliado para formar una alianza capaz de exponer la verdad oculta tras el velo de la opulencia. Sin titubear, abandonaron el escondite tras el estante, conscientes de que cada paso en falso podría sellar su destino. Con cada carpeta archivada, con cada pista descifrada, la conspiración revelaba su verdadera magnitud, y la posibilidad de exponerla se convertía en la única esperanza para detener una maquinaria corrupta que se alimentaba del silencio y la complicidad. El eco de sus voces, susurros en la penumbra, se fundía con el crujido de los antiguos pasillos mientras el tiempo parecía detenerse en anticipación al inminente descubrimiento. La determinación se reflejaba en cada mirada, y el compromiso de revelar la verdad se erigía como un faro en medio de la oscuridad, desafiando el destino y arriesgando no solo sus vidas, sino la integridad de un sistema corrupto que, durante demasiado tiempo, había permanecido oculto a la vista del mundo. Con el crepúsculo, el hotel se sumergía en su vida nocturna, donde cada movimiento se convertía en parte de un inmenso plan oculto tras la fachada de lujo. El conserje,
armado con las pruebas halladas y su nuevo aliado, avanzaba paso a paso adentrándose en el laberinto de la conspiración. Su mente, aguda e implacable, unía en un solo mosaico fragmentos dispares de información, conversaciones, documentos, grabaciones, como si cada detalle desempeñara un papel crucial. En estrechos callejones y olvidados pasillos de servicio del hotel, donde la luz parpadeaba débilmente y las sombras parecían cobrar vida, se encontraba con informantes dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad. En uno de esos lugares, en una escalera abandonada, lo esperaba un hombre de ojos cansados que, con voz baja y casi imperceptible, dijo: «He visto mucho, pero lo que se oculta aquí supera la corrupción habitual». Las palabras del informante sonaron como un veredicto, acelerando el latido de su corazón y disparando sus pensamientos, uniendo nombres, fechas y lugares que hasta entonces parecían casualidades. Bajo el manto de la noche, el héroe y su nuevo aliado intercambiaban información, transmitiéndose datos como antiguas escrituras capaces de cambiar el curso de la historia. Cada susurro, cada eco tenue en los corredores se convertía en una señal para el inicio de una nueva fase de su investigación. En los apuntes hallados en un archivo secreto se mencionaban encuentros en clubes exclusivos, acuerdos sellados tras puertas cerradas y, lo más inquietante, los nombres de quienes pretendían borrar para siempre la línea entre el poder y la impunidad. Entre esos nombres, uno se destacaba: Donald Trump. Un descubrimiento inesperado que amenazaba con sacudir el orden establecido, pues un nombre antes asociado a los círculos del poder adquiría ahora un tinte siniestro. El conserje sentía como si una mano invisible apretara la garganta de la ciudad, ejerciendo una presión implacable sobre él. Cada minuto pasado en las estancias secretas del hotel se volvía eterno, y en cada esquina se ocultaba un nuevo peligro. En una de las salas abandonadas hacía años, descubrió una vieja caja fuerte dejada sin vigilancia, en cuyo interior yacían documentos que probaban la conexión entre la élite y estructuras sombrías. Aquellos papeles, escritos con una letra diminuta y marcados con fechas enigmáticas, eran como pruebas esculpidas en piedra de crímenes inconfesables, anunciando la inminente tormenta. Su contenido era tan impactante que incluso el corazón parecía vacilar. Grandes transacciones ocultas a la vista del público, reuniones secretas de las que nadie debía tener conocimiento, todo se fusionaba en un aterrador retrato de una conspiración corrupta. «Esto es solo la punta del iceberg», murmuró el aliado con determinación, al encontrarse con la mirada del conserje en la penumbra de un pasillo abandonado. Su voz estaba impregnada de resolución, pero también de inquietud, ya que comprendía que la verdad detrás de la conspiración trascendía las paredes del hotel. Los ecos de voces olvidadas resonaban en las frías paredes, aumentando la tensión, y cada nueva pista dejaba claro que la magnitud del delito se extendía más allá del mundo conocido. Ambos héroes percibían que sus vidas se dividían ahora en un antes y un después, y que nada volvería a ser lo mismo. Adentrándose aún más en el laberinto de secretos, encontraron una pequeña sala donde, sobre una mesa polvorienta, reposaban montones de documentos y álbumes antiguos que testificaban encuentros que muchos preferían mantener en silencio. Las miradas de ambos se detuvieron en una fotografía, en la que, entre una multitud de empresarios, destacaba el retrato de un encuentro no oficial entre figuras influyentes. La expresión, a la vez tímida y resuelta, en la imagen dejaba entrever que, tras las sonrisas y los saludos, se escondía una lucha despiadada por el poder. En ese instante, el misterio que intentaban desentrañar se hizo casi palpable, casi material, como el espectro del pasado irrumpiendo en el presente. El silencio fue roto por la voz del aliado, que susurró: «Si revelamos esto, el mundo cambiará para siempre». Aquellas palabras se convirtieron en una promesa, en un juramento que unía sus esfuerzos. Sin embargo, incluso en el apogeo de la esperanza se cernía una nueva amenaza. A lo lejos se oían pasos, y cada sonido parecía intensificarse de manera insoportable. Sus miradas se encontraron en un entendimiento mudo. La divulgación de la verdad no solo amenazaba con la muerte personal, sino con consecuencias impredecibles para muchas vidas. El corazón latía con una velocidad inaudita mientras, juntos, comenzaban a recolectar las últimas pruebas, conectando documentos encontrados con fragmentos de conversaciones previamente escuchadas. Cada nuevo detalle, cada trazo en ese oscuro retrato del poder, abría ante ellos puertas a secretos aún más profundos y peligrosos. Como si la misma noche se tensara anticipando el momento decisivo en que la magnitud de la conspiración se hiciera innegable y el precio de la verdad se volviera exorbitante, el conserje comprendía que, en cada esquina, se ocultaba una nueva trampa, que tras cada puerta aguardaban conspiradores dispuestos a destruir a quien osara desafiar la verdad. Y en esa sombría oscuridad, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en una sola entidad,
su alianza se convertía en el único faro de luz capaz de enfrentar la penumbra que amenazaba con engullirlo todo. La noche oscura y silenciosa envolvía el hotel cuando, de repente, todo a su alrededor se transformó en una arena de juego mortal. El conserje, impulsado por un fuego interior de verdad, ya había reunido pruebas suficientes para sacudir los cimientos de poderosas estructuras, pero el destino decidió jugarle una mala pasada. En ese preciso instante se encontró en el corazón mismo de la conspiración. Una trampa había sido tendida por fuerzas astutas, determinadas a silenciar al denunciante de forma definitiva. Apenas salió de su refugio secreto, donde horas antes había examinado con recelo los documentos encontrados, sintió la inquietud de ser observado. En los angostos pasillos del hotel, donde el parpadeo de las farolas proyectaba sombras amenazadoras, cada sonido se convertía en un presagio inquietante de peligro inminente. Una red invisible de intrigas lo envolvía, y de repente su mundo se redujo a una sola meta: sobrevivir y llevar la investigación hasta el final, pese a la tormenta que se avecinaba. De pronto se oyó un murmullo sordo de pasos y una voz, impregnada de un frío cálculo, pronunció su nombre. Se detuvo, sintiendo cómo el adrenalinazo comenzaba a hervir en su interior. En ese mismo instante aparecieron siluetas de hombres vestidos con trajes oscuros, cuyos rostros se ocultaban en profundas sombras. Nadie hablaba, pero las miradas, cargadas de desprecio y amenaza, decían todo por sí solas. El conserje, siguiendo su intuición, comprendió de inmediato que había caído en una emboscada. En el corazón de ese laberinto lujoso lo aguardaban quienes deseaban apagar la luz de la verdad. Con el corazón latiendo frenéticamente, tomó la decisión de no rendirse, sino de usar la trampa a su favor. Agarrando el memorando USB hallado anteriormente, que contenía pruebas comprometedoras, respiró hondo y, como si renaciera, se encaminó hacia un pequeño salón de techo alto, donde las superficies espejadas y el juego de luces podían ser sus aliados. Allí, bajo la imponente lámpara que destellaba todos los matices de la noche, comenzó a elaborar una táctica de escape. Sabía que cada paso en falso podía ser fatal, por lo que, ocultándose entre las sombras de las columnas, empezó a planificar cómo aprovechar el entorno para burlar a sus perseguidores. En el salón, impregnado del eco de épocas pasadas, se entremezclaban fragmentos de conversaciones de los guardias, y el tiempo parecía haberse detenido. De pronto, uno de los adversarios, con un brillo frío en los ojos, se acercó al centro del salón como para comprobar si quedaban testigos. El héroe, aferrando el USB, retrocedió silenciosamente hacia una puerta cerrada, que lo conduciría a un angosto corredor, posible salvación o quizás otra trampa. En ese instante, un sonido peculiar llamó su atención, un leve susurro, como si alguien manipulase el sistema de alarma. Comprendiendo que cada segundo era oro, logró desplazar discretamente algunos muebles para crear un ruido artificial que distrajera a la seguridad. Uno de los perseguidores, al girar la cabeza hacia el origen del sonido, no tuvo tiempo de asimilar lo sucedido, y sus pasos se desviaron hacia la falsa pista. Mientras tanto, el conserje se adentraba sigilosamente en el angosto corredor, donde el frío de la piedra le devolvía la fuerza de su determinación. Sin embargo, la trampa apenas comenzaba. Al activar inadvertidamente una señal de alarma oculta, sus enemigos ya empezaban a bloquear las rutas de escape. En el corredor estalló el pánico, y las luces intermitentes de emergencia dotaban a la escena de una belleza lúgubre. Sintió cómo el peligro lo rodeaba por todos lados, pero se negó a ceder ante el pánico. Cada célula de su ser clamaba por luchar, y en su mente resonaban fragmentos de pensamientos. No podemos rendirnos, la verdad debe prevalecer. En ese momento decisivo, el aliado que previamente lo había ayudado en la búsqueda de pistas emergió inesperadamente de entre las sombras. Su rostro, marcado por la preocupación, mostraba a la vez una mirada llena de esperanza y la determinación de ayudar. «Tengo un plan», susurró, extendiendo la mano en la que ya brillaba un teléfono listo para enviar una señal a un punto previamente acordado. Sabía que la única salida era unir fuerzas y hacer frente al embate de poderosos enemigos. Juntos, como dos combatientes en la arena del destino, comenzaron a actuar de manera rápida y coordinada. Se dividieron en dos direcciones. Uno distrajo a los perseguidores mientras el otro buscaba un refugio desde donde contactar a personas de confianza, capaces de cambiar el curso de los acontecimientos. En el corredor, donde el eco de los pasos se mezclaba con el latido acelerado de sus corazones, el conserje enfrentó otro giro inesperado del destino. A través de un estrecho hueco, vio como una puerta que hasta entonces había pasado desapercibida se entreabrió, dejando escapar una débil luz azulada. Esa puerta parecía conducir a un olvidado sótano,
un lugar donde el tiempo se había detenido y donde se podía resguardarse del mundo hostil. Lanzó una mirada decidida a su compañero, y mediante un silencioso gesto acordaron el siguiente movimiento. Con cada instante, los perseguidores se acercaban y sus intenciones se volvían cada vez más peligrosas. Pero en medio de ese caos, donde el mal intentaba arrebatarles la iniciativa, los héroes hallaron una nueva comprensión. La verdad exige sacrificios y la libertad demanda valentía. Con el suave susurro de pasos y los apagados gritos de pánico resonando a sus espaldas, corrieron por un estrecho pasaje que conducía al sótano. Allí, en el laberinto confinado de viejos cañeríos y polvorientas archivadoras, donde las paredes parecían ser testigos de secretos ancestrales, el tiempo adquirió otro significado. Cada sonido, cada destello de luz se transformaba en un símbolo de esperanza y en un desafío al despiadado enemigo. La trampa, concebida por los malhechores, se había convertido en una oportunidad insospechada para que los héroes superaran la fuerza destinada a destruir la verdad. En el mismísimo corazón de la oscuridad, encontraron un rincón seguro donde podían recuperar el aliento y planificar su jugada final. Mientras el destino pendía de un hilo y el momento crucial se acercaba inexorablemente, el ambiente se impregnaba de un único presentimiento. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y el precio a pagar sería mucho mayor de lo jamás imaginado. Con el amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban cuidadosamente a través de densas cortinas de niebla, el hotel, antes envuelto en misterio y peligro, comenzó a mostrar una apariencia diferente, pero sus muros recordarían por siempre aquella noche en que la verdad estuvo a punto de irrumpir entre la mentira y la corrupción. El conserje, agotado por las pruebas y persecuciones, se encontraba al borde de un pasillo abandonado, donde cada grieta en la antigua piedra parecía un recuerdo indeleble de sucesos pasados y el frío viento traía consigo ecos de voces ocultas. Con las manos temblorosas por la tensión y el cansancio, sujetaba con firmeza la memoria USB que contenía todas las pruebas del juego criminal, capaces de derribar los cimientos del poder. A su lado, su leal compañero, cuyo rostro se perdía en la penumbra, intercambiaba miradas silenciosas llenas de determinación y temor, pues ambos sabían que la publicación de aquella información no solo transformaría la vida de millones, sino que marcaría un punto de inflexión fatal para las élites poderosas, cuyas intrigas se habían tejido durante décadas. La noche anterior, habían atravesado un laberinto de pasillos, sorteado trampas colocadas por despiadados adversarios y reunido pruebas que unían la sombra de maquinaciones corruptas, en cuyo centro destacaba un nombre que despertaba una tormenta de emociones: Donald Trump. Ahora, con todas las piezas del rompecabezas encajando en una imagen coherente, cada paso que daban estaba impregnado de la certeza de que la verdad debía salir a la luz, sin importar las amenazas ni los peligros. En un rincón oscuro del antiguo vestíbulo, donde el eco de una opulencia olvidada se mezclaba con voces rebeldes del tiempo, decidieron dar el último y decisivo paso. La memoria USB, cual antorcha, encendía la esperanza de justicia, y la publicación preparada de antemano estaba destinada a sacudir a la opinión pública y cuestionar todo un sistema creado para ocultar crímenes. Pero en ese preciso instante, cuando el tiempo parecía haberse detenido y el mundo entero contenía el aliento a la espera de un cambio, algo salió mal. Detrás de ellos se escuchó el sonido de pasos apresurados, quebrando la calma del momento crucial. La puerta que daba a la salida de servicio se abrió de golpe, y en el umbral aparecieron las siluetas de personas vestidas con trajes impecables, cuyos rostros reflejaban un frío desprecio y una determinación implacable. Eran aquellos que, a toda costa, intentaban preservar el secreto, quienes disfrutaban controlando el destino de las personas y dirigiendo los acontecimientos según sus propios designios. El temor se mezclaba con la resolución en los ojos de nuestros héroes, y de pronto su elección se redujo a una: la muerte o luchar hasta la última gota de vida. El conserje, aferrando la memoria USB, comprendió que ya no había vuelta atrás. Miró a su aliado y, sin decir palabra, le transmitió la señal de que era hora de actuar. En ese instante se desató un caos caótico. Los guardias, alertados de que su tranquilidad había sido perturbada, se precipitaban hacia la fuente del ruido, y el entorno se transformó en una vorágine de sonidos, gritos y estruendos. En el polvoriento pasillo, donde antes reinaba el silencio, se desató un enfrentamiento capaz de cambiar el curso de la historia. Los héroes, refugiándose detrás de sólidas columnas y antiguas puertas, luchaban desesperadamente por encontrar un santuario seguro para culminar su misión. En sus mentes resonaban pensamientos sobre el valor incalculable de la verdad, sus propias vidas, el destino de inocentes y un futuro en el que la mentira cedería su lugar a la justicia. El tiempo se alargaba implacable, y cada segundo traía consigo nuevos peligros. En uno de los estrechos corredores,
encontraron una sala oculta donde podían recuperar el aliento y trazar el plan final. Allí, entre el polvo y objetos olvidados, los héroes tomaron la firme determinación de que, aunque el enemigo fuera poderoso, la verdad debía ser revelada. Encendieron un portátil, comprobando meticulosamente que la señal de publicación no fuera interceptada por sus adversarios, y comenzaron a cargar los archivos con las pruebas dispuestas a sacudir el orden mundial. En ese preciso momento, fuera de la ventana, se oyeron fuertes sirenas y los pasos de los guardias se intensificaron, como si presintieran la inminente resolución de la contienda. Dentro de aquella estancia, el ambiente se comprimía por la tensión, como un presagio de tormenta inminente. Los héroes comprendían que había llegado el momento decisivo. La verdad estallaría al exterior, y el mundo entero conocería lo que durante tanto tiempo se había ocultado tras el brillo de la opulencia y la sombra de intrigas de alto nivel. Con cada pulsación de teclas se acercaban a la cúspide, al instante en que cada prueba adquiriera su poder y ningún espectador pudiera permanecer indiferente ante aquellas revelaciones. Pero justo cuando el éxito parecía al alcance, ocurrió algo inesperado. La señal enviada en ese instante provocó una reacción contraria. Desde el otro lado del sistema, fuerzas invisibles comenzaron a actuar con vehemencia para suprimirla. La computadora empezó a parpadear con mensajes alarmantes, y en la pantalla se encendieron advertencias que hicieron detenerse de inmediato el latido de los corazones de los héroes. No puede ser, pensó el conserje al comprender que poderosos servidores, capaces de bloquear la difusión de la verdad, ya habían entrado en juego. Su compañero, aferrando el teléfono, intentaba hallar una forma de burlar el sistema, pero cada nuevo mensaje en la pantalla solo aumentaba la inquietud. Su enfrentamiento se había convertido no solo en una batalla para desenmascarar la conspiración corrupta, sino en un choque vertiginoso contra una fuerza invisible que controlaba el flujo de la información. Las miradas de ambos decían que la elección entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, ya estaba sellada. La verdad debía triunfar a toda costa. De repente, cuando parecía que todos los esfuerzos eran en vano y que todas las pruebas podían desvanecerse en un abismo digital, se escuchó el último y fatídico estruendo. La puerta de la sala se abrió de par en par con un golpe ensordecedor, y en el umbral se vislumbraron las figuras de los enemigos, decididos a terminar lo que habían comenzado. Los corazones de los héroes se llenaron de desesperación, pero también de una inextinguible determinación. Por un instante, pareció que el mundo entero se había concentrado en ese angosto corredor, donde cada segundo podía ser el último. Fue entonces cuando, en el clímax de las amenazas y los temores, la pantalla del ordenador parpadeó por última vez y mostró un mensaje que detuvo la respiración. La verdad ya está en camino. No era solo un mensaje, era un reto, un grito del alma, capaz de conmover incluso a los sistemas más poderosos. A pesar de la abrumadora presencia de los enemigos, el conserje y su aliado, intercambiando una última mirada, comprendieron que la lucha por la verdad apenas comenzaba y que el precio a pagar sería mucho mayor de lo que jamás hubieran imaginado. Preguntas sin respuesta quedaron suspendidas en el aire, como una sombra sobre los muros derruidos del viejo hotel. ¿Quién más podría resistir el embate de la oscuridad? ¿Acaso las pruebas reveladas serían suficientes para desvelar la totalidad de la verdad y obligar a la élite a responder por sus actos? ¿Y cómo cambiaría el mundo cuando la luz de la verdad disipara definitivamente la sombra de la corrupción?